Lo que voy a narrar ahora me lo envió una seguidora llamada Sofía, de Perú, y es diferente a la mayoría de historias que recibo porque no sucede en una casa vieja ni en un lugar abandonado. Sucede en plena ciudad, en un trabajo de oficina completamente normal, durante un turno nocturno. Sofía tiene 34 años y trabajó durante 8 meses como operadora en un centro de llamadas de emergencias. Me dice que renunció sin aviso, sin carta, sin explicación, solo no volvió, y que lo que la hizo irse tuvo que ver con una llamada que recibió una madrugada de octubre y con lo que descubrió sobre esa llamada al día siguiente. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. Publicamos seguido. Ahora, vamos con lo que le pasó a Sofía. Entré a trabajar en el centro de llamadas de emergencias en febrero, y para octubre ya conocía el trabajo lo suficiente como para haberle perdido el miedo inicial. Eso es importante que lo entiendan porque lo que pasó no fue producto de una persona nerviosa o sugestionable. Para cuando llegó esa madrugada, yo ya había atendido llamadas de accidentes graves, de incendios, de personas en crisis. Ya había desarrollado ese escudo que uno construye con los meses para poder hacer ese trabajo sin quebrarse. Era práctica, era eficiente, y me enorgullecía de eso. Me llamo Sofía. Tenía 31 años en ese entonces. Estudié comunicaciones, terminé trabajando en el centro de llamadas por necesidad económica, y descubrí que se me daba bien. Tenía voz clara, dicción precisa, capacidad para mantener la calma, mientras coordinaba recursos. El supervisor nocturno, un hombre llamado Rodrigo, me había dicho en mi evaluación de los 6 meses que era una de sus mejores operadoras. Eso me importaba. El turno nocturno era de 11 de la noche a 7 de la mañana. No era el turno favorito de nadie, pero pagaba un 20% más. Y en ese momento de mi vida, el dinero importaba más que el sueño. Me adapté al horario, como uno termina adaptándose a casi todo. La noche del 16 de octubre empezó igual que todas. Llegué a las 10:40. Recibí el turno de la operadora que salía. Revisé el tablero de recursos disponibles, me puse los audífonos y empecé. Las primeras horas fueron activas. Un accidente de tránsito cerca del centro. 2 llamadas de ruido excesivo que se resolvieron solos. Una emergencia médica en un edificio de apartamentos que requirió coordinación con el personal sanitario. El tipo de noche que mantiene alerta pero no agota. Para las 2 de la mañana el flujo se calmó. Rodrigo estaba en la sala de supervisión al fondo, visible a través del vidrio. Los otros 2 operadores del turno, Javier y Paula, estaban en sus puestos con expresión de quienes llevan demasiadas horas frente a una pantalla. La sala tenía ese silencio particular de las madrugadas de trabajo, luces blancas constantes, el suave zumbido de los equipos, el frío artificial del aire acondicionado que Rodrigo siempre ponía demasiado alto. A las 2:17 de la madrugada entró la llamada. No había nada inusual en cómo llegó. El tono en mi audífono, el número apareciendo en mi pantalla, la línea abriéndose. Todo normal. Centro de emergencias. ¿Cuál es su situación?, dije. Silencio. No un silencio de línea cortada, sino el silencio de alguien que está ahí, que está escuchando, que ha llamado, pero no habla. Eso pasa con cierta frecuencia, sobre todo en llamadas de crisis donde la persona necesita unos segundos antes de poder articular algo. Estoy aquí, dije, en el tono que usamos para esos casos, tranquilo y sin urgencia. Tómese el tiempo que necesite. Un momento. Luego, muy bajo, casi inaudible, una voz. Era una voz de mujer, o al menos eso fue lo que registré en ese primer instante, aunque en el segundo que siguió no estuve tan segura. Tenía algo en la textura que no terminaba de encajar en ninguna categoría clara. Era vieja, pero no frágil. Era suave, pero con algo debajo de la suavidad que era otra cosa completamente. Dijo 3 palabras. Ya te veo, nada más. Solo eso. Me quedé un segundo sin responder, lo que no era mi costumbre. El protocolo para llamadas silenciosas o incoherentes era claro. Mantener la línea, intentar obtener ubicación, no cortar hasta tener información suficiente para evaluar si era necesario enviar recursos. ¿Puede decirme dónde está?, pregunté, siguiendo el protocolo. Silencio. ¿Necesita ayuda? Silencio. Y luego la voz de nuevo, exactamente igual.
Exactamente las mismas 3 palabras. Ya te veo. Sentí algo en ese momento que no voy a dramatizar, pero que tampoco voy a minimizar. Una incomodidad física, un leve encogimiento en el estómago, la misma sensación que uno tiene cuando algo no encaja pero todavía no sabe qué es lo que falla. ¿Tiene alguna emergencia que reportar?, pregunté. La línea se cortó. Documenté la llamada en el sistema. Duración, hora, número de origen, contenido. Lo del número de origen fue lo primero que me llamó la atención al escribirlo, aunque en ese momento no lo procesé del todo. El número tenía un formato extraño, con más dígitos de los normales, que el sistema aceptó sin marcar error, pero que yo no reconocí como ningún prefijo regional que conociera. Le mencioné la llamada a Rodrigo durante la siguiente pausa. Rodrigo revisó el registro en su pantalla, frunció el ceño levemente y dijo que probablemente era una llamada equivocada o alguien en estado alterado que cortó antes de poder hablar. Me dijo que si volvía a llamar el mismo número, lo escalara de inmediato. No volvió a llamar esa noche. Terminé el turno a las 7, tomé el autobús a casa, dormí hasta las 3 de la tarde como era mi costumbre, y al despertar, la llamada ya estaba en ese compartimento mental donde uno guarda las cosas raras del trabajo que no tienen explicación clara, pero tampoco requieren más atención. La guardé ahí y seguí con mi semana. 4 noches después, el 20 de octubre, volvió a llamar. Lo supe antes de que la llamada se conectara completamente, lo cual no tiene ningún sentido lógico, y sin embargo así fue. Algo en la manera en que el tono sonó en mi audífono, alguna diferencia imperceptible en la calidad del sonido, me hizo saber antes de ver el número en la pantalla que era la misma llamada. Vi el número. Era el mismo. El de los dígitos de más, el del formato que no reconocía. Centro de emergencias. ¿Cuál es su situación? Silencio. Esperé 10 segundos antes de hablar de nuevo. La sala a mi alrededor seguía igual. Javier y Paula en sus puestos, Rodrigo en la sala de supervisión al fondo, las luces blancas, el zumbido de los equipos. Estoy escuchando, dije. La voz llegó sin pausa esta vez, las mismas palabras, el mismo tono exacto, como si fuera una grabación. Ya te veo. ¿Quién habla?, pregunté, desviándome del protocolo. Silencio. ¿Cómo se llama? Silencio. Y luego algo diferente a las veces anteriores. Algo que me hizo quitar los audífonos instintivamente, el mismo gesto automático que uno hace cuando un sonido es demasiado fuerte. No fue un sonido fuerte, fue otra cosa. Un sonido que no debería existir en una llamada telefónica. Era como si alguien estuviera respirando. Sí, pero la respiración tenía algo superpuesto, algo debajo de ella, como otra frecuencia de sonido que el teléfono no estaba diseñado para transmitir, pero que de alguna manera transmitía igual. Cortó la llamada antes de que yo pudiera hacer nada más. Me quedé con los audífonos en la mano mirando la pantalla donde el número había desaparecido del registro activo. Fui a buscar a Rodrigo, le conté la segunda llamada con todos los detalles, incluyendo la incomodidad que me había producido ese sonido al final. Rodrigo me escuchó con atención, revisó el registro y frunció el ceño con más intensidad que la primera vez. Este número, dijo, señalando la pantalla, voy a intentar rastrearlo. ¿Tiene el formato correcto para el sistema? El sistema lo aceptó, dijo Rodrigo, pero técnicamente no debería haberlo aceptado. Tiene 4 dígitos de más para cualquier formato de numeración nacional o internacional que yo conozca. Pasó unos minutos buscando en el sistema y en bases de datos adicionales. Al final levantó la vista. No hay registro de este número en ninguna base de datos activa, dijo. Esto técnicamente no puede existir. ¿Y sin embargo llamó 2 veces? Y sin embargo llamó 2 veces, confirmó Rodrigo. Me dijo que lo iba a reportar al equipo técnico por la mañana, que era probablemente un error del sistema o algún tipo de interferencia que generaba un número falso. Me dijo que si volvía a llamar, no cortara, que mantuviera la línea todo el tiempo que pudiera. Esa semana dormí mal, no de manera dramática, no con pesadillas ni nada que pudiera señalar con precisión. Dormía, pero el sueño no descansaba. Me levantaba con una fatiga que no correspondía a las horas dormidas, con la sensación vaga de haber estado en algún lugar durante esas horas que no era exactamente el descanso.
El jueves hablé con Paula, la otra operadora del turno nocturno. No le conté sobre las llamadas, solo le pregunté de manera general si alguna vez había recibido llamadas que no pudiera rastrear, números que el sistema aceptara pero que no existieran en ninguna base de datos. Paula me miró un momento antes de responder. Una vez, dijo, hace como un año. ¿Qué pasó? Nada, dijo. El equipo técnico dijo que era un error del sistema y lo cerraron, pero la llamada era rara. ¿Qué tan rara? Paula dudó. La persona que llamó sabía mi nombre, dijo. No se lo di. Solo preguntó por mí. Preguntó, ¿está Paula? Y cuando dije que era yo, cortó. Me quedé en silencio procesando eso. ¿Y no pasó nada más? Pregunté. No, dijo Paula. Nunca más llamó. Pero tuve unos días raros después. Sensación de que alguien me miraba. Ese tipo de cosa. Se me pasó. No le pregunté más. La tercera llamada llegó el 25 de octubre, un martes, a la 1:48 de la madrugada. Esta vez, estaba preparada, en el sentido de que había decidido conscientemente mantener la línea y recopilar todo lo que pudiera. Tenía el grabador secundario activo, algo que el protocolo permitía para llamadas bajo investigación, y tenía a Rodrigo avisado de que si el número volvía a aparecer iba a señalarle de inmediato. Cuando sonó el tono, miré hacia la sala de supervisión. Rodrigo estaba mirando su pantalla con expresión concentrada. Él también lo había visto. Acepté la llamada. Centro de emergencias. Silencio. Conté mentalmente los segundos. 1, 2, 3. A los 5 segundos, la voz. Ya te veo. ¿Desde dónde me ve? Pregunté deliberadamente directa. Silencio. ¿Está en un lugar donde necesita ayuda? Nada. ¿Puede darme una dirección? Y entonces ocurrió algo que no estaba en ninguno de los dos llamadas anteriores. La voz respondió a mi pregunta. No con una dirección, con otra cosa. Tú ya sabes dónde estoy, dijo. Mi nombre. Dijo mi nombre antes de esa frase, antes del tú, lo que transformó la frase completa en algo que me golpeó físicamente en el pecho con una eficiencia que no esperaba. ¿Cómo sabe mi nombre? Pregunté. La respiración. El sonido de debajo de la respiración, más fuerte esta vez, más claro. Esa frecuencia que no debería existir en una línea telefónica. Sofía, dijo la voz. Solo mi nombre. Solo eso. Y colgó. Me quité los audífonos. Mis manos estaban completamente quietas, lo que noté porque habría esperado que temblaran y no lo hacían. Era una calma física que no correspondía a lo que sentía internamente, donde algo se había apretado muy fuerte y no terminaba de aflojarse. Rodrigo salió de la sala de supervisión y vino directo a mi puesto. Lo escuché, dijo. Grabó todo. ¿Sabe mi nombre? Sí. Rodrigo, ¿cómo puede saber mi nombre? Rodrigo no respondió de inmediato. Se quedó mirando la pantalla donde el número había desaparecido nuevamente del registro activo. Luego dijo algo que no esperaba. Porque no es la primera vez que llama a este centro. Lo miré. ¿Qué? Busqué en el archivo cuando reportaste la segunda llamada, dijo Rodrigo. Este número, o algo que el sistema registra de manera idéntica a este número, aparece en el historial. Llamadas antiguas, muy antiguas. ¿Cuánto de antiguas? Rodrigo me miró. El registro más viejo que encontré es de hace 19 años, dijo. Este centro lleva 21 en operación. Procesé eso. ¿Y qué decía el registro de hace 19 años? Lo mismo que ahora, dijo Rodrigo con una voz que había bajado de volumen sin que él pareciera notarlo. Llamada breve, sin información de ubicación rastreable, contenido de audio descrito como incomprensible en los registros de esa época, porque entonces no se transcribía, y el número con el mismo formato imposible. ¿Cuántas veces aparece en el historial? 4 veces en 19 años, dijo. Siempre con meses de diferencia entre llamadas, siempre en el turno nocturno, siempre atendida por un operador diferente. ¿Qué pasó con los operadores que la atendieron antes? Rodrigo tardó en responder. 2 renunciaron dentro del mes siguiente a la llamada, dijo. Del tercero no tengo seguimiento porque el archivo de personal de esa época está incompleto. ¿Y el cuarto? El cuarto soy yo, dijo Rodrigo.
Me quedé mirándolo. Hace 7 años, dijo. Era nuevo entonces, estaba de operador, no de supervisor. Atendí una llamada de este número. Me dijo las mismas palabras, mencionó mi nombre. Y al día siguiente, cuando fui a reportarlo, me dijeron que el registro mostraba que yo nunca había atendido esa llamada, que los registros de esa noche no tenían ninguna entrada con ese número. ¿Y ahora sí aparece? Ahora sí aparece, dijo Rodrigo. Esta vez grabé desde antes de que llegara. Tenemos el audio, tenemos el registro, no va a desaparecer del sistema. ¿Qué piensas que es?, pregunté. Rodrigo tardó un momento en responder. Era un hombre práctico, técnico, de los que encontraban explicaciones antes de invocar misterios. No lo sé, dijo al fin, y en su voz había algo que no le había escuchado antes en los meses que llevaba trabajando con él. Algo que se parecía, sin serlo exactamente, a miedo adulto y bien contenido. Pero lo que sí sé es que en los 2 casos documentados donde el operador siguió atendiendo llamadas después del contacto, las llamadas continuaron, con más frecuencia y con más información. ¿Qué tipo de información? Cosas que no deberían saber, dijo. Cosas personales, sobre la vida del operador fuera de este lugar. Me quedé en silencio. ¿Qué hicieron esos operadores? Uno ignoró las llamadas durante 3 semanas hasta que renunció, dijo Rodrigo. El otro intentó responderlas, intentó rastrear el origen, intentó entender qué era. Ese es el del que no tengo seguimiento completo. ¿Qué significa no tener seguimiento completo? Que el archivo de personal termina abruptamente, dijo Rodrigo. Sin carta de renuncia, sin despido documentado, solo deja de aparecer. Terminé mi turno esa noche en silencio. Hice mi trabajo, atendí las llamadas que llegaron, documenté todo correctamente, pero una parte de mi cabeza estaba en otro lugar, procesando lo que Rodrigo me había dicho, armando y desarmando la información en busca de una interpretación que tuviera sentido en términos que yo pudiera manejar. No la encontré. En el autobús de regreso a casa, mientras la ciudad amanecía a mi alrededor con esa luz gris y fría de las mañanas de octubre en Lima, pensé en las palabras de la voz. Ya te veo. Tú ya sabes dónde estoy. Y mi nombre, dicho con una familiaridad que no había ganado, que nadie le había dado. Pensé en lo que significaba que algo pudiera verte sin que tú pudieras verlo, que supiera tu nombre sin que te lo hubieras dado, que llamara desde un número que no existía en ninguna base de datos del mundo conocido, pero que el sistema aceptaba de todas maneras, como si el sistema reconociera algo que los humanos a cargo de él no reconocían. Esa tarde, en lugar de dormir, llamé a mi madre. No le conté nada sobre las llamadas. Solo hablamos de cosas normales durante media hora. De mi hermano, de los planes para las fiestas de fin de año, de una película que mi madre había visto y quería recomendarme. Cosas reales, concretas, ancladas en el mundo que yo conocía y en el que me movía con seguridad. Cuando colgué me sentí algo mejor, pero esa noche, antes de salir para el turno, revisé el grupo de mensajes de los operadores del turno nocturno, donde a veces compartíamos avisos prácticos sobre el trabajo. Había un mensaje de Rodrigo enviado 2 horas antes. Decía: el equipo técnico revisó el audio de anoche. Dicen que hay un problema con la grabación, que hay una interferencia en las frecuencias que no pueden explicar y que el archivo está corrupto. No hay nada recuperable. Debajo de ese mensaje, enviado 1 hora después, había otro de Rodrigo. El registro de la llamada también desapareció del sistema. Me quedé mirando el teléfono durante un buen rato. Luego escribí un mensaje en el grupo que decía que esa noche no iba a poder ir al turno por motivos personales, que lo lamentaba, que avisaría sobre los días siguientes. Al día siguiente presenté mi renuncia por escrito, sin dar motivos detallados, invocando razones personales. El proceso de recursos humanos fue sin complicaciones. Mi supervisor de recursos humanos, que no era Rodrigo sino una persona del turno diurno, me deseó suerte y me dijo que había sido una buena empleada. Nunca volví. Han pasado 3 años. Trabajo ahora en una empresa de telecomunicaciones. Turno diurno, sin atención de emergencias, sin llamadas de números imposibles. Duermo de noche. Mi vida es completamente normal en todos los sentidos verificables. Pero hay algo que no he podido resolver,
que vive en algún rincón del pensamiento al que de vez en cuando me asomo sin querer y del que me alejo rápido. Si la voz dijo, ya te veo, y si lo que dijo es verdad, entonces no importa que yo haya cambiado de trabajo, no importa que haya dejado de atender esas llamadas, porque lo que ve no ve a la operadora de turno, ve a Sofía, y Sofía sigue siendo yo, en cualquier trabajo, en cualquier turno, en cualquier lugar donde esté. No sé qué es lo que llamó esas noches de octubre, no sé desde dónde llamaba, ni cómo tenía mi nombre, ni por qué elige a ciertas personas y no a otras, ni qué habría pasado si hubiera seguido atendiendo sus llamadas. Hay cosas para las que no tengo respuesta, y he aprendido a vivir con eso. Lo que sí tengo es una regla, simple y absoluta, que aplico en mi vida sin excepción desde aquella madrugada. Si algo que no debería saber tu nombre lo dice, no confirmes que lo oíste. No respondas, no dejes que sepa que llegó. Fin del testimonio de Sofía. Me escribió que Rodrigo también renunció pocas semanas después de que ella se fuera, aunque no le dio detalles de por qué. Dice que no han vuelto a hablar desde entonces, y que prefiere que así siga. Hay experiencias que uno comparte mejor con extraños que con quienes las vivieron al lado, porque el extraño puede escuchar sin cargar el peso de haberlo vivido también. Si tienes una historia que llevas guardada, ya sea de trabajo, de infancia, de un lugar o de una persona que nunca pudiste explicar, escríbeme. Me encanta recibirlas. Y si estás llegando al canal por primera vez, hay muchas más historias esperando. Cuídate mucho esta noche. Hay historias que llegan a este canal y me generan una incomodidad difícil de sacudir. Esta es una de ellas. Me la envió Isabel, una maestra de primaria que vive en Ciudad de México. Me escribió con mucha calma, con palabras precisas, como alguien que ha procesado lo que vivió, pero que todavía necesita contarlo en voz alta para terminar de creerlo. Si estás escuchando esto desde tu cama esta noche, con la luz apagada, quizás quieras encender una pequeña luz antes de continuar. Y si alguna vez te ha pasado algo que no sabes cómo explicar, escríbeme. Me tomo el tiempo de leer cada mensaje. Esto es lo que Isabel vivió durante 3 semanas en su propio apartamento, con un espejo que ella misma compró en un mercado de antigüedades. Soy maestra. Llevo 19 años enseñando a niños de 6 y 7 años a leer y a sumar, y en ese tiempo he desarrollado una paciencia y una calma que me han servido para casi todo en la vida. Soy de las personas que no se alteran fácil. Mis amigas dicen que tengo los nervios de acero. Mi hijo Tomás dice que soy aburrida porque nada me asusta. Los dos tenían razón, hasta hace unos meses. Todo comenzó con el espejo. Lo encontré un sábado de octubre en un mercado de antigüedades que queda a unas 10 cuadras de mi apartamento. Voy seguido a ese mercado, no porque busque algo en particular, sino porque me gusta caminar entre las cosas viejas, imaginar sus historias, la vida de las personas que las usaron. Es una forma de descanso que descubrí cuando Tomás era pequeño y yo necesitaba ratos solos para recargar energías. El espejo estaba al fondo de un puesto que vendía muebles de madera oscura y objetos de metal antiguo. Era rectangular, con un marco de madera tallada, de esos marcos elaborados que ya casi no se hacen, con flores y figuras geométricas entrelazadas que alguien había trabajado con muchísimo cuidado y mucho tiempo. La madera era oscura, casi negra, y el cristal tenía esa ligera imperfección que tienen los espejos viejos, una ondulación casi imperceptible que hace que tu reflejo tenga una calidad ligeramente distinta a la de un espejo moderno, más suave, más difusa en los bordes. Me gustó de inmediato. Le pregunté al vendedor qué precio tenía y me dijo un número razonable. Le pregunté de dónde venía y se encogió de hombros, que se lo había dejado una señora que liquidó los muebles de una casa heredada, que él no sabía más. Lo compré, lo llevé al apartamento en un taxi, y lo colgué en la pared del pasillo que conecta la sala con las habitaciones. Tomás lo vio cuando llegó de casa de su papá esa tarde. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó. Le dije que del mercado. Se quedó mirándolo un momento con esa expresión de los adolescentes cuando algo les llama la atención pero no quieren admitirlo. Se ve viejo, dijo.
Es antiguo, lo corregí. Hay diferencia. Sonrió y se fue a su habitación. Y eso fue todo. Por varios días, el espejo fue simplemente un espejo. Un objeto bonito en el pasillo que me gustaba ver al pasar, que reflejaba bien la luz de la lámpara del techo y hacía que el pasillo se sintiera más amplio. Los primeros días no noté nada. Fue en la segunda semana cuando empecé a sentir algo que, en ese momento, no sabía cómo nombrar. Una incomodidad muy específica al pasar frente al espejo. No un miedo, no algo tan definido como eso. Más bien una resistencia a mirarlo directamente. Como cuando sabes que hay algo en la periferia de tu visión, pero preferís no voltear a verlo de frente. Caminaba por el pasillo mirando el piso o mirando hacia la sala, sin detenerme a verme reflejada como había hecho los primeros días. Lo noté y me lo expliqué con lógica. Estaba cansada del semestre. El trabajo con los niños me agotaba más de lo normal ese mes. Y el cansancio a veces produce esas sensaciones sin razón real. Lo ignoré. Fue Tomás quien me dijo algo primero. Era un miércoles por la noche, estábamos cenando, y él preguntó de la nada: «Mamá, ¿el espejo del pasillo siempre refleja igual?». Lo miré. «¿Cómo que si siempre refleja igual?». «No sé. A veces cuando paso parece que el reflejo tarda un momento en seguirme». Lo dije con calma, sin alarma, con esa curiosidad práctica que tienen los adolescentes cuando observan algo sin saber si tiene importancia o no. Yo puse la cuchara sobre el plato y lo miré durante un momento. «Los espejos viejos tienen imperfecciones en el cristal», dije. «A veces eso crea efectos visuales raros». Tomás asintió y siguió comiendo. Y yo seguí comiendo también. Pero algo en esa conversación se quedó resonando en algún rincón de mi cabeza durante el resto de la noche. Esa noche, antes de dormirme, pasé por el pasillo deliberadamente despacio, mirando el espejo de frente. Mi reflejo me devolvió la mirada, con el pelo recogido y la expresión de alguien que busca algo que no sabe bien lo que es. Todo parecía normal. El reflejo se movía cuando yo me movía, sin retraso, sin anomalía visible. Me fui a dormir diciéndome que Tomás tenía razón en que era simplemente el cristal viejo con sus irregularidades. 3 días después ocurrió lo que ya no pude explicar con el cristal viejo. Era un viernes por la noche. Tomás estaba con su papá ese fin de semana y yo estaba sola en el apartamento. Había cenado temprano, había corregido unos cuadernos de mis alumnos y cerca de las 10:30 fui al baño antes de acostarme. Para llegar al baño hay que cruzar el pasillo donde está el espejo. Pasé frente a él sin pensar y entonces me detuve. No sé exactamente qué fue lo que me hizo detenerme. Fue algo que registré en la periferia de la visión, algo que no correspondía. Me volteé a mirar el espejo directamente. Mi reflejo me miraba. Eso no debería ser raro. Es lo que hacen los espejos. Pero había algo diferente en ese reflejo y tardé varios segundos en identificar qué era. Mi reflejo no tenía exactamente mi misma expresión. Yo estaba de pie en el pasillo con una expresión neutra, ligeramente cansada. El reflejo en el espejo tenía la cabeza muy ligeramente inclinada hacia un lado, en un ángulo que yo no tenía. Me quedé completamente inmóvil. El corazón me dio un vuelco que no había sentido en años. Moví la cabeza lentamente hacia la izquierda. El reflejo se movió también, hacia la izquierda. Correcto, normal. Moví la cabeza hacia la derecha. El reflejo se movió hacia la derecha. También correcto. Estuve ahí parada durante casi un minuto, mirando el espejo, moviéndome despacio, buscando el momento en que el reflejo no correspondiera. No encontré nada. Todo era normal. La inclinación de cabeza que había notado ya no estaba, o quizás nunca había estado. Quizás era el cansancio. Quizás era la mala luz del pasillo a esa hora de la noche. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría y me acosté. Tardé en dormirme. Al día siguiente, a la luz de la mañana, el pasillo se veía completamente normal y el espejo reflejaba con la claridad limpia que tienen las cosas a la luz del día. Tomé mi café parada frente a él, mirándome con toda la deliberación que la noche anterior no había tenido, y no encontré nada extraño. Mi reflejo era perfectamente sincrónico, perfectamente preciso. Me dije que había sido el cansancio. Me convencí con bastante éxito, pero empecé a evitar el pasillo de noche. Lo hice sin darme cuenta al principio. Rodear por la cocina para llegar al baño cuando era tarde, dejar la puerta de la habitación abierta con la luz prendida para no necesitar encender la luz del pasillo.
Solo al cabo de varios días me di cuenta de lo que estaba haciendo y me detuve a pensarlo. Yo, que según mi hijo no me asustaba de nada, estaba reorganizando mis rutas dentro de mi propio apartamento para evitar pasar frente a un espejo de noche. La siguiente vez que algo ocurrió fue un martes. Tomás estaba en el apartamento, en su habitación estudiando. Yo estaba en la sala preparando material para el día siguiente. Eran las 9 de la noche, aproximadamente. Escuché a Tomás salir de su habitación y caminar por el pasillo hacia la cocina. Y luego escuché que se detenía. Y no continuaba. Esperé. Pasaron tal vez 2 minutos de silencio. Me levanté y fui al pasillo. Tomás estaba de pie frente al espejo, mirándolo con una expresión que no supe interpretar bien a la primera. No era miedo exactamente. Era más parecido a la concentración intensa de alguien que intenta resolver algo. «Tomás», lo llamé. Él giró hacia mí con una rapidez que indicaba que no me había escuchado llegar. «¿Qué pasó?», pregunté. Él miró el espejo de nuevo. Luego me miró a mí. «Nada», dijo. «Ya nada». «¿Qué fue lo que viste?». Una pausa corta. Por un momento parecía que había alguien más en el reflejo. Me quedé helada, pero mantuve la expresión tranquila que los años de maestra me han dado. ¿Como alguien más? Como una silueta, detrás de mí. Pero cuando me volteé, no había nada. Y cuando miré el espejo de nuevo, tampoco estaba. Tomás me miraba con esa evaluación directa que tienen los adolescentes cuando quieren saber si sus padres van a tomarse algo en serio o lo van a desestimar. «¿Tú has visto algo raro en ese espejo?», me preguntó. No mentí, pero tampoco le dije todo. «He notado cosas que no sé explicar», dije. «Mañana hablamos con calma». Esa noche no dormí bien. No porque tuviera miedo exactamente, sino porque algo había cambiado. Ya no era solo yo. Tomás había visto algo también. Y eso movía todo lo que yo había logrado construir como explicación racional de los días anteriores. A la mañana siguiente le dije a Tomás que iba a sacar el espejo del pasillo. Él no objetó. Me ayudó a descolgarlo y lo pusimos en el cuarto de bodega, recostado contra la pared, tapado con una sábana vieja. En el momento en que lo saqué del pasillo, algo en la atmósfera del apartamento cambió. No dramáticamente, pero sí notablemente. El pasillo se sentía más liviano, más corriente, más como un pasillo normal en un apartamento normal. Eso debería haber sido el final. Guardo el espejo, el problema desaparece, la vida continúa. Pero no fue el final. Esa misma noche, pasada la medianoche, me desperté, sin razón aparente, igual que había ocurrido en la casa de campo con el frío aquella noche. Simplemente abrí los ojos y estaba completamente despierta. La habitación estaba en silencio. La luz de la calle entraba por la cortina y dibujaba una franja pálida en el piso. Y había algo en el rincón, no lo vi con claridad. La habitación estaba oscura y el rincón más todavía. Pero había una densidad ahí que no correspondía. Una concentración de sombra ligeramente diferente a la del resto de la oscuridad, con una forma que sugería la verticalidad de algo que está de pie. No me moví, no grité. Creo que el cerebro, cuando se enfrenta a algo que genuinamente no puede procesar, a veces simplemente se paraliza como mecanismo de protección. La forma, o lo que fuera que era, permaneció inmóvil durante lo que debieron ser 2 o 3 minutos. Y luego, de manera muy gradual, como niebla que se disuelve cuando sube la temperatura, se deshizo. No desapareció de golpe. Se fue haciendo menos densa hasta que el rincón volvió a ser simplemente oscuridad normal. Me quedé acostada, rígida, con el corazón golpeando, hasta que empezó a amanecer. Cuando tuve suficiente luz para convencerme de que no había nada en el rincón, me levanté. Fui directamente al cuarto de bodega. La sábana con la que habíamos tapado el espejo estaba en el piso. El espejo estaba descubierto, con la cara reflectante hacia afuera. No había nadie más en el apartamento. Tomás estaba esa semana con su papá. Yo había dormido con la puerta de mi habitación cerrada. Nadie había entrado. Nadie había descubierto ese espejo. Salí de la bodega, cerré la puerta con llave y me quedé parada en el pasillo durante un rato largo, procesando lo que acababa de ver y lo que había visto en el rincón de mi habitación. Luego hice algo que nunca en mi vida había hecho. Fui a tocar la puerta de la vecina. Doña Consuelo vivía en el apartamento de al lado desde antes de que yo me mudara.
Era una mujer de casi 80 años, menuda, de pelo blanco y ojos muy vivos, que había pasado su vida en ese edificio y conocía sus paredes mejor que nadie. No éramos amigas exactamente, pero teníamos esa familiaridad de vecinos de muchos años. Nos saludábamos en el elevador, intercambiábamos productos de cocina cuando a una le faltaba algo, nos avisábamos si había algún problema en el edificio. Eran las 6:30 de la mañana, temprano para tocarle la puerta a alguien. Pero toqué. Doña Consuelo abrió con una expresión que no era de molestia, sino de alerta, como si hubiera estado esperando que alguien llamara. «Isabel», dijo. «Pasa». Le conté todo. No de manera ordenada, sino como salen las cosas cuando uno lleva horas sin dormir y está nervioso. En fragmentos, saltando del principio al final y de vuelta, mezclando detalles. Doña Consuelo me escuchó sin interrumpir, con una taza de té entre las manos, mirándome con esos ojos vivos que no perdían ningún detalle. Cuando terminé, estuvo en silencio un momento. «¿Lo compraste en el mercado de Álvaro Obregón?», preguntó. Me sorprendió la especificidad. «Sí. Al fondo, en el puesto de don Gerardo». «Creo que sí». Doña Consuelo dejó la taza sobre la mesa con un gesto de alguien que acaba de confirmar algo que ya sospechaba. «Ese espejo lleva años circulando», dijo. «Lo he visto aparecer y desaparecer en ese mercado. Cada tanto alguien lo compra, y cada tanto alguien lo devuelve o lo tira. Una vez, una familia lo dejó en la calle, en la colonia de acá arriba. Duró una semana antes de que alguien más lo recogiera. Le pregunté qué sabía de él. Lo que sé es lo que me contó mi mamá, que lo vio cuando ella era joven. Dice que ese espejo tuvo un dueño hace mucho tiempo que hizo cosas con él que no debía hacer. Que lo usó como puerta». «¿Puerta hacia qué?». Doña Consuelo me miró directamente. «Hacia lo que sea que está al otro lado. No sé la historia completa, pero sí sé que lo que entra por esa puerta no se va solo». Le pregunté qué había que hacer. Me dijo que no bastaba con guardarlo ni con taparlo, que eso ya lo había intentado más de una persona, que había una forma de cerrarlo, pero que implicaba devolverlo al lugar correcto. «¿Cuál es el lugar correcto?». «Hay una señora en Tepito que sabe de estas cosas. Mi mamá la conoció. Yo no la he necesitado nunca, pero tengo el contacto de alguien que sí fue con ella». Doña Consuelo me dio un número de teléfono escrito en un papelito que sacó de un cajón, como si lo hubiera tenido guardado para el momento en que alguien lo necesitara. Llamé esa misma mañana. La señora se llamaba Remedios y tenía una voz tranquila y directa que no sonaba a charlatanería ni a drama. Le expliqué la situación en términos generales. Me dijo que podía verme esa tarde. Fui a su casa con el espejo envuelto en la sábana, cargándolo en el taxi con la cara reflectante hacia adentro, como me había indicado doña Consuelo. La casa de Remedios era en una calle tranquila, una vecindad antigua con un patio interior lleno de plantas. Ella me esperaba en la puerta. Era una mujer de unos 60 años, de pelo corto y manos firmes, que no vestía nada especial ni tenía en su casa nada que la hiciera ver diferente de cualquier vecina de barrio, salvo por unos estantes en la sala llenos de veladoras de distintos colores y varios objetos que yo no sabía nombrar. Examinó el espejo con el cuidado meticuloso de alguien que sabe exactamente qué está buscando. Lo giró, revisó el marco, pasó los dedos por la talla de madera. Luego lo apoyó contra la pared, con la cara reflectante hacia la pared, y se volvió hacia mí. «¿Vio algo en el rincón de su cuarto?», preguntó. «Sí». «¿Esta fue la primera noche que lo guardó?». «Sí». «Normal», dijo, con una tranquilidad que me resultó a la vez desconcertante y reconfortante. «Cuando se interrumpe el acceso al espejo, lo que usa el espejo como entrada busca otro punto. El cuarto donde duerme usted es el punto de mayor energía del apartamento porque es donde pasa más horas». Le pregunté si había peligro real. Remedios consideró la pregunta con seriedad. «Peligro inmediato no. Lo que hay en ese espejo no es algo que busque hacer daño de manera directa. Es más como algo que existe en otro plano y que encontró una hendidura por donde mirar hacia este. El problema es que cuando algo de ese tipo establece presencia, con el tiempo se hace más permanente, más difícil de mover». «¿Cuánto tiempo lleva establecido?». «Desde mucho antes de que usted lo comprara. Pero cada nuevo hogar donde llega el espejo le da energía fresca. Usted y su hijo se la dieron». Me explicó el proceso. Era más concreto y menos dramático de lo que yo habría imaginado. Implicaba una limpieza del espejo con ciertos elementos que ella prepararía.
un sellado del marco para cerrar lo que estaba abierto, y finalmente la disposición del espejo en un lugar específico donde no pudiera ser recogido y llevado a otro hogar. ¿No se puede simplemente destruirlo?, pregunté. Se puede, pero romper un objeto que funciona como este sin el proceso correcto a veces dispersa la presencia en lugar de contenerla. Mejor cerrarlo primero. Estuve en casa de Remedios casi 2 horas. No voy a detallar cada paso de lo que hizo porque, honestamente, hay partes que no entendí completamente y no quiero describirlas mal. Lo que sí puedo decir es que el proceso fue tranquilo, metódico, sin aspavientos. Remedios trabajó con una concentración silenciosa, como alguien que hace un trabajo técnico que conoce bien. Al finalizar, el espejo tenía el marco sellado con algo que ella aplicó en las juntas de la madera, algo oscuro y denso que olía a resina y a algo que no supe identificar. Me dijo que lo llevara al mercado donde lo había comprado y se lo devolviera a don Gerardo, el vendedor, y que le dijera exactamente lo que ella me diría. Fui al mercado al día siguiente, sábado por la mañana. Don Gerardo estaba en su puesto. Cuando me vio llegar con el espejo envuelto, su expresión fue de alguien que ve algo que ya esperaba ver. «Lo trae de vuelta», dijo. No era pregunta. Sí, Remedios me mandó a decirle que ya está cerrado y que no puede volver a venderse. Don Gerardo miró el espejo un momento. Luego asintió. «No era mi intención venderlo», dijo. «Me lo dejaron y no supe qué hacer con él. Supuse que si alguien lo compraba era porque era suyo». «¿Qué van a hacer con él ahora?» «Lo que debía hacer desde el principio», dijo. «Llamarle a Remedios. Lo dejé en su puesto y me fui». Esa noche, en el apartamento sin el espejo, el pasillo se sentía diferente de una manera que no sé describir exactamente. Más neutro, más ordinario, más completamente mío. Dormí de un tirón esa noche, sin despertar, sin sombras en los rincones. Cuando Tomás volvió el domingo y vio que el espejo no estaba, no preguntó qué había pasado. Solo recorrió el pasillo con la mirada, y luego me miró a mí, y asintió con la expresión de alguien que entiende sin necesitar los detalles. Eso fue hace 5 meses. No ha vuelto a pasar nada. El pasillo es solo un pasillo. El cuarto de bodega ya no me genera ninguna incomodidad cuando entro. Tomás ha vuelto a ser el adolescente que no cree en nada sobrenatural, o al menos eso pretende. Yo sigo siendo maestra. Sigo siendo la persona de los nervios de acero. Pero ahora, cuando paso por los mercados de antigüedades, que sigo visitando porque me siguen gustando, le presto más atención a los espejos. No de manera obsesiva, solo con la conciencia nueva de que los objetos tienen historias y que algunas de esas historias continúan, silenciosas, dentro de sus superficies, esperando que alguien les abra la puerta de un hogar nuevo. No compro espejos de antigüedad. Eso sí cambió. Eso es todo lo que Isabel quiso compartir. Me escribió al final de su mensaje que sigue yendo al mercado de antigüedades casi todos los sábados, que el placer de caminar entre cosas viejas no desapareció, solo se volvió más cuidadoso. Me parece una conclusión honesta. Hay cosas que nos cambian sin rompernos, que simplemente ajustan la manera en que miramos el mundo. Si alguna vez compraste algo en un mercado de segunda mano y sentiste que traías algo más que el objeto, cuéntamelo en los comentarios. Esas historias siempre me llaman la atención. Descansa bien esta noche. Nos escuchamos pronto. Un oyente que firma como Andrés me envió este mensaje hace unos días. Me dijo que nunca le había contado esto a nadie fuera de su familia. Lo que vivió ocurrió cuando tenía 32 años, en la casa donde creció, cuidando a su padre enfermo. Si tienes algo parecido guardado, ya sabes que los comentarios están abiertos. Esto es lo que Andrés me escribió. Hay cosas que uno no cuenta porque sabe que nadie le va a creer. No porque la historia sea extraordinaria, sino porque vive exactamente en el borde entre lo que puede probarse y lo que no. Yo mismo me lo repetí durante mucho tiempo. Fue el estrés, fue el agotamiento, fue la mente de alguien que lleva semanas sin dormir bien. Me lo dije hasta que hubo una cosa que no pude explicarme con ninguna de esas razones, y es lo que me hizo escribirle a este canal. Mi padre se llamaba Rogelio, carpintero de oficio, hombre de pocas palabras, manos grandes y ásperas que olían permanentemente a madera y barniz.
Cuando era niño me parecía invencible. Cuando lo vi por primera vez en una cama de hospital, conectado a tubos, con esa palidez que tienen las personas cuando el cuerpo empieza a rendirse, algo en mí se rompió de una forma que nunca terminó de recomponerse del todo. El diagnóstico fue insuficiencia cardíaca con complicaciones. Los médicos fueron honestos. Mi padre iba a necesitar cuidados permanentes. Soy el hijo mayor. Tengo un hermano, Marcos, que vive en otra ciudad. Acordamos que yo me haría cargo los primeros meses mientras él resolvía sus cosas para venir a apoyarme. Dejé mi departamento y me instalé en la casa de mis padres. Mi madre había muerto cuando yo tenía 15 años. Así que era una casa que llevaba casi 20 años, siendo solo de mi padre. Grande para una sola persona, con esa acumulación silenciosa de objetos que tienen las casas de la gente mayor, muebles que nadie movió desde hace décadas, cajas que nadie abrió, fotografías en las paredes de una vida que yo solo conocía a medias. Los primeros días estuve ocupado organizando todo: medicamentos, horarios, visitas del médico, llamadas al hospital. La actividad es una forma eficiente de no pensar. Me tiraba en la cama cada noche completamente agotado. Fue en la segunda semana cuando empecé a notar la puerta. La casa tenía un pasillo largo que conectaba la sala con los cuartos del fondo. Al final de ese pasillo, a la derecha, había una puerta de madera oscura, más pequeña que las otras, con una manija de metal que con los años había adquirido ese color opaco del metal sin limpiar. La primera vez que la noté fue porque estaba entreabierta. No le di importancia. Las casas viejas tienen puertas que no cierran bien. La cerré sin pensar y seguí con lo que estaba haciendo. Pero a la mañana siguiente estaba entreabierta otra vez. Y a la siguiente. Empecé a prestarle atención. Detrás había un cuarto pequeño, casi vacío, una silla de madera en el centro, orientada hacia la pared del fondo como si alguien la hubiera puesto ahí para sentarse a mirar la pared. Y en esa pared, a media altura, había una mancha oscura. No era una grieta, no era humedad. Era una mancha antigua, de bordes irregulares, de un color entre café y negro que absorbía la poca luz que entraba por la única ventana sucia. Le pregunté a mi padre qué era ese cuarto. Algo en su expresión cambió de una forma muy pequeña, pero que yo noté porque lo conozco toda la vida. «Bodega», dijo. «No hay nada ahí». «Hay una silla», dije. Él no respondió de inmediato. «Déjala», dijo finalmente. «No uses ese cuarto». «¿Por qué?» «Porque te lo pido», dijo. Y cambió la mirada hacia la televisión. Esa noche, antes de acostarme, volví al pasillo. La puerta estaba entreabierta. Me quedé parado frente a ella en la oscuridad, con solo la luz del cuarto de mi padre filtrándose por debajo de su puerta al fondo. La rendija era completamente negra. No había nada que ver. Y sin embargo me quedé más tiempo del que tenía sentido, con una sensación en el pecho que no era miedo exactamente, sino algo más parecido a la incomodidad de estar mirando algo que debería estar cerrado. La cerré y me fui a dormir. Esa noche soñé con mi madre. No era un sueño agradable, era uno de esos sueños con atmósfera opresiva que el cerebro construye cuando algo lo preocupa. Mi madre estaba en el pasillo, frente a la puerta del cuarto pequeño, mirándome con una expresión que no le conocí en vida. No era miedo, era advertencia. No dijo nada. Solo me miró. Me desperté con ese peso en el pecho que dejan ciertos sueños. Escuché la respiración pausada de mi padre a través de la pared y me convencí de que era solo eso, un sueño. La mente de alguien agotado procesando el estrés. Me convencí. Más o menos. Los días siguientes fueron rutina pura. Medicamentos, visitas del médico, llamadas de Marcos prometiendo llegar pronto. Fue en una tarde tranquila cuando escuché el sonido por primera vez. Estaba en la sala con la laptop abierta. Mi padre dormía. El silencio era completo. Y entonces vino del pasillo un crujido suave, como el de una silla de madera que se mueve levemente bajo el peso de un cuerpo que se acomoda. Me quedé inmóvil. No se repitió. El silencio volvió. Luego, unos 30 segundos después, otro crujido. Exactamente igual. Me levanté y caminé hasta el pasillo. La puerta estaba entreabierta. Desde donde estaba podía distinguir la silla en el centro del cuarto. Y la silla se estaba moviendo. No mucho. Ese balanceo mínimo y rítmico que hace una silla cuando alguien que estaba sentado acaba de levantarse. Abrí la puerta de golpe. El cuarto estaba vacío. La silla, quieta.
La mancha en la pared igual que siempre. Me quedé en el umbral mirando el interior sin entrar. No entré. No sé exactamente por qué. Algo en mí no quería cruzar ese umbral. Cerré la puerta y fui a revisar a mi padre. Dormía tranquilo, respiración regular. Esa noche, mientras cenábamos, intenté abordar el tema de otra forma. Papá, ¿cuánto tiempo lleva esa silla en el cuarto del fondo? Él dejó el tenedor sobre el plato con un cuidado demasiado deliberado. Andrés, te pedí que no fueras a ese cuarto. No entré, solo abrí la puerta. Él asintió levemente como si eso fuera un alivio relativo. Era de mi padre, dijo al fin. Tu abuelo Ernesto. Mi abuelo Ernesto había muerto antes de que yo naciera. Lo conocía solo por las pocas fotos de la casa y por las aún más escasas historias que mi padre contaba sobre él, siempre breves, siempre con esa neutralidad que usamos cuando hablamos de alguien con quien la relación fue complicada. ¿Y por qué está ahí?, pregunté. Mi padre se levantó de la mesa. Porque ahí ha estado siempre, dijo, y ahí tiene que quedarse, y se fue a su cuarto. Esa noche no pude dormir. Me quedé escuchando la casa, y en algún momento, en ese estado entre el sueño y la vigilia, escuché pasos en el pasillo. Pasos lentos, pesados. El tipo de pasos de alguien que camina con esfuerzo, arrastrando ligeramente los pies. Me incorporé en la cama. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. El silencio que siguió tenía presencia, peso. Luego, muy despacio, los pasos continuaron y se detuvieron, deduje, frente a la puerta del cuarto pequeño. Un crujido. El sonido de una puerta que se abre. Y luego nada. Me quedé sentado en la oscuridad con la mano sobre el interruptor de la lámpara, pero sin encenderla. Finalmente la encendí. Salí al pasillo. Vacío. La puerta del cuarto pequeño, cerrada. Mi padre dormía tranquilo. Volví a mi cuarto y no dormí hasta que aclaró afuera. Al día siguiente llamé a Marcos, le conté todo. Andrés, dijo, llevas semanas sin dormir bien. El cerebro hace cosas cuando está agotado. Hay un estado entre dormido y despierto donde uno puede escuchar cosas que parecen completamente reales. Y la puerta, dije, la cierro con fuerza y al día siguiente está entreabierta. Silencio. ¿Quieres que vaya antes? No, dije, sin saber exactamente por qué. Solo quería contárselo a alguien. Esa tarde, mientras mi padre dormía la siesta, hice algo que no debía haber hecho. Entré al cuarto. El olor era intenso desde adentro. Encierro, madera húmeda, algo más que no supe nombrar, algo viejo y acumulado, como el olor de los lugares que no han visto gente en mucho tiempo. La silla, vista de cerca, era una pieza de carpintería antigua y hermosa. Madera oscura, patas torneadas, respaldo alto. Una silla cara para su época. Me acerqué a la mancha de la pared. Vista de cerca era diferente de lo que imaginaba. Tenía una textura casi tridimensional, capas que no habían absorbido la pintura de la misma forma. Y tenía una forma. No una forma que pudiera describirse con precisión, pero tampoco aleatoria. Era el tipo de forma que el ojo humano reconoce automáticamente como una silueta. Extendí la mano para tocarla. Andrés. La voz de mi padre desde el umbral me hizo dar un salto que casi me tiró al suelo. Estaba parado ahí con su bastón, mirándome con una expresión que no era exactamente miedo, pero que tampoco era otra cosa. «Sal de ahí», dijo. Salí. Él cerró la puerta con una firmeza que no correspondía a alguien en su condición. Nos fuimos a la sala. Él se sentó. Yo me senté frente a él. Hubo un silencio largo. «¿Tocaste la mancha?», preguntó con una urgencia que no le había escuchado antes. «No», dije. «Casi, pero no». Él exhaló lentamente. «Bien», dijo. «Bien». Y entonces me contó. «Tu abuelo Ernesto no era una buena persona». Lo dijo sin drama, como quien enuncia un hecho histórico. Cuando yo era niño, él hacía cosas en ese cuarto. Tenía tratos con gente que venía de noche, rituales, cosas que tienen nombre pero que prefiero no decir en voz alta en esta casa. «Brujería», dije. Mi padre no lo confirmó ni lo negó directamente. Hay personas que buscan poder de formas que no deberían, y cuando lo encuentran, no lo encuentran solos. Siempre hay algo del otro lado del trato, algo que da, pero que también toma, y cuando la persona muere, ese algo no siempre se va. ¿Se quedó en el cuarto? Se quedó en la silla, dijo.
Por eso nunca la moví. Alguien que sabía de estas cosas me dijo que mientras la silla estuviera en ese lugar, lo que estaba vinculado a ella no podría moverse. Que si la sacaba o si alguien tocaba la silla o la mancha sin saber lo que hacía, el vínculo se rompería. ¿Y qué pasaría si se rompiera? Mi padre me miró directamente. Lo que está en esa silla lleva décadas esperando tener libertad, dijo. No quiero saber lo que haría con ella. Procesé eso en silencio. Los pasos que escucho de noche, dije. La puerta. Lo sé. Desde que llegaste se mueve más. Tal vez porque hay más gente en la casa. Tal vez porque sintió que alguien iba a entrar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque pensé que si no te decía nada, no ibas a ir. ¿Lo sabía, mamá? Algo cruzó la cara de mi padre que duró solo un instante. Tu madre lo sabía, dijo. Ella fue quien me enseñó cómo mantenerlo quieto. Tenía conocimientos que yo no tengo. Pensé en el sueño. Mi madre en el pasillo, frente a la puerta, mirándome con esa expresión de advertencia. ¿Hay alguna forma de terminarlo definitivamente? Pregunté. Mi padre me miró con esa expresión que tenía cuando sabía algo que prefería no decir. La persona que sabía cómo hacerlo era tu madre, dijo. El peso de esa frase cayó sobre mí despacio. ¿Y no te enseñó? Me enseñó lo necesario para mantenerlo, y me dijo que cuando llegara el momento yo sabría a quién pedirle que terminara el trabajo, que esa persona iba a aparecer. Hubo un silencio. Tú apareciste, dijo. Yo no sé nada de estas cosas. Lo sé, dijo, pero tienes algo. Tu madre lo veía, por eso te lo cuento. Lo que siguió fue una semana extraña. Mi padre me fue dando instrucciones que había guardado durante años. Cosas que mi madre había dejado escritas en un cuaderno que él sacó de debajo del colchón, con el cuidado que se tiene con algo muy frágil. El cuaderno era de mi madre, su letra, sus palabras. Leerlo fue como escuchar su voz después de mucho tiempo. Las instrucciones eran específicas, ciertas plantas que había que quemar en el cuarto en un orden determinado, palabras que había que decir susurradas, dirigidas hacia la mancha de la pared, y finalmente, la silla, sacarla del cuarto siguiendo un recorrido exacto que mi madre había trazado con líneas en un mapa hecho a mano del interior de la casa. Una parte de mí seguía siendo el hombre racional que le explicó a su hermano el concepto de hipnagogia. Esa parte observaba lo que estaba haciendo con incredulidad distante, pero otra parte, la que había escuchado los pasos y visto la silla balancearse, y soñado con mi madre en el pasillo, seguía cada instrucción con una seriedad absoluta. Lo hice una noche de martes. Mi padre en su cuarto, con instrucciones de no salir sin importar lo que escuchara. Entré al cuarto pequeño con las plantas encendidas y el humo denso y blanco que olía a algo que no reconocí. Me planté frente a la mancha y dije las palabras en voz baja, con una calma que no sentía del todo pero que mantuve porque las instrucciones decían que el miedo era contraproducente. Algo cambió en el cuarto, no de forma dramática. No hubo ninguna manifestación espectacular. Lo que cambió fue el peso del aire, esa densidad que yo había sentido desde que llegué a la casa, ese espesor que hacía que ciertas partes del pasillo se sintieran más lentas, se fue, poco a poco, como cuando uno abre una ventana en un cuarto cerrado y los aires empiezan a equilibrarse. La mancha seguía en la pared, pero algo en ella era diferente. Era solo una mancha. Saqué la silla del cuarto siguiendo el recorrido del mapa de mi madre, hasta la puerta trasera, al patio, al fondo, donde mi padre tenía madera para la chimenea. La quemé. El fuego tardó más de lo normal en prender, como si la madera resistiera, pero prendió. Me quedé mirando las llamas hasta que no quedó nada. Esa noche dormí como no dormía desde niño, sin sueños, sin ruidos, sin esa sensación de ser observado. Mi padre vivió casi 2 años más. Fueron 2 años distintos, más tranquilos de una forma que iba más allá de lo médico. Murió en su cama, en paz, con Marcos y conmigo a su lado. La casa la vendimos. El cuarto lo dejamos vacío con la puerta cerrada. No le dijimos nada a los compradores porque no había nada que decir. La silla ya no estaba. Pero a veces, en noches como aquella, pienso en esa casa y me pregunto si hice todo bien. Si no me salté ningún paso sin darme cuenta, si lo que estaba en esa silla realmente se fue con el fuego, o si simplemente encontró otra forma de quedarse. No tengo respuesta para eso. Solo sé que desde esa noche,
Los pasos no han vuelto. Hasta ahora. Eso fue todo lo que Andrés quiso compartir. Me escribió que espera que ponerlo en palabras sirva de algo. Yo creo que sí. Si alguna vez sentiste algo en una casa que no supieras cómo explicar, cuéntamelo en los comentarios. Me interesa leerlo. Y si esta historia te acompañó esta noche, suscríbete. Hay muchos más testimonios esperando. Cuídate mucho. Nos escuchamos en la próxima. Esta historia me la envió una seguidora llamada Elena, quien trabajaba como agente de bienes raíces mostrando propiedades en venta. Lo que descubrió en el sótano de una mansión victoriana la hizo renunciar a su profesión y mudarse de estado. Si has trabajado en casas vacías y has sentido que no estabas tan solo como creías, déjamelo saber en los comentarios. Ahora, esta es la experiencia de Elena con algo que llevaba más de un siglo esperando en la oscuridad. Mi nombre es Elena, y durante 10 años trabajé como agente de bienes raíces en Nueva Orleans, Luisiana. Era buena en mi trabajo. Conocía el mercado, sabía exactamente qué decir para cerrar una venta. Pero después de lo que viví hace 6 meses, nunca volveré a entrar sola en una casa vacía. Todo comenzó cuando mi jefa me asignó una propiedad especial. La mansión Beaumont había estado en el mercado durante años sin venderse. Era una estructura victoriana impresionante de 1872, ubicada en el Garden District, con 3 pisos, 12 habitaciones y jardines extensos rodeados por un muro de hierro forjado. Desde fuera era hermosa, el tipo de propiedad que debería venderse en semanas. Pero había un problema. Todos los agentes que la habían mostrado antes reportaban que los clientes potenciales huían después de las visitas, pálidos y negándose a dar explicaciones. Algunos agentes incluso renunciaron después de trabajar con la casa. Mi jefa estaba desesperada por deshacerse de ella. Elena, eres mi mejor agente, me dijo. Si alguien puede vender esta casa, eres tú. Los propietarios han bajado el precio considerablemente. Solo necesitas encontrar el comprador correcto. Acepté el desafío sin pensarlo. Una comisión sobre una mansión del Garden District sería suficiente para cubrir mis gastos durante meses. Programé mi primera visita a la propiedad para un martes por la tarde. Llegué con mi portafolio, mi tablet y mi actitud profesional habitual. La mansión era aún más impresionante de cerca. Las paredes exteriores eran de ladrillo rojo oscuro, con ventanas altas de arco y un porche envolvente con columnas blancas. Los jardines, aunque descuidados, mostraban señales de haber sido magníficos alguna vez. Usé la llave que me había dado mi jefa para abrir la puerta principal. Esta se abrió con un chirrido que resonó en el vestíbulo vacío. El interior olía a cerrado, a polvo y humedad, pero nada inusual para una casa que había estado desocupada durante meses. El vestíbulo tenía techos altos con molduras ornamentadas, una escalera curva de caoba que subía al segundo piso, y candelabros de cristal cubiertos de polvo. Los pisos eran de madera noble, manchados por el tiempo pero aún hermosos. Con algunas renovaciones menores, esta casa podría ser espectacular. Pasé la primera hora explorando y tomando fotografías para el listado actualizado. La planta baja tenía una sala formal, un comedor capaz de sentar a 20 personas, una biblioteca con estantes empotrados del piso al techo, y una cocina que necesitaba ser completamente remodelada. El segundo piso tenía 6 dormitorios, cada uno con su propio baño. Estaban vacíos excepto por algunos muebles cubiertos con sábanas polvorientas. Las ventanas dejaban entrar luz filtrada a través de cortinas pesadas que probablemente no habían sido abiertas en años. El tercer piso era un ático convertido en lo que parecía haber sido cuartos de servicio en el pasado. Habitaciones pequeñas, techos inclinados, ventanas diminutas. Nada particularmente interesante desde el punto de vista de ventas. Fue cuando bajé de regreso al primer piso que noté algo que había pasado por alto antes. En el pasillo trasero, detrás de la cocina, había una puerta de madera pintada del mismo color que las paredes, casi camuflada. La abrí y encontré escaleras descendiendo hacia la oscuridad. El sótano. Por alguna razón, no estaba en los planos que había revisado. Busqué un interruptor de luz en la pared superior de las escaleras. Lo encontré y lo accioné, pero nada pasó.
Las bombillas debían estar fundidas, o simplemente no había electricidad conectada en esa sección. Saqué mi celular y usé la linterna. Los escalones de madera crujían bajo mi peso mientras bajaba. El aire se volvía más frío con cada paso, y el olor cambiaba de simple humedad a algo más orgánico, casi dulzón, como flores podridas. El sótano era más grande de lo que esperaba, extendiéndose bajo toda la huella de la casa. El techo era bajo, con vigas de madera oscurecidas por más de un siglo de humedad. Las paredes eran de piedra, sudando con condensación, y a lo largo de las paredes había cosas. Estanterías llenas de frascos de vidrio cubiertos de polvo. Me acerqué para examinarlos más de cerca. Contenían líquidos turbios, raíces preservadas, y en algunos casos cosas que preferí no identificar. Había también libros antiguos apilados en cajas, sus páginas amarillentas y quebradizas. En la pared del fondo había algo que me hizo detenerme. Símbolos pintados directamente sobre la piedra con lo que parecía ser pintura roja oscura, aunque algo en mi instinto me decía que probablemente no era pintura. Los símbolos formaban un círculo grande, de aproximadamente 3 metros de diámetro, con diseños geométricos complejos en su interior. En el centro exacto del círculo había una silla, antigua, de madera tallada, con reposabrazos que terminaban en cabezas de animales grotescos, y atada a la silla con cuerdas podridas que se desintegraban al tacto. Había ropa, un vestido victoriano, completo con corsé, enaguas, todo preservado de forma extraña, como si acabara de ser quitado del cuerpo de alguien. Esto era definitivamente algo que tendría que ser removido antes de mostrar la casa a cualquier cliente potencial. Tomé fotografías como evidencia para reportar a mi jefa. Necesitaríamos contratar un equipo de limpieza especializado para deshacernos de todo esto. Mientras fotografiaba, noté algo más. En el suelo alrededor de la silla había marcas de cera de vela, docenas de círculos donde velas habían sido colocadas y quemadas hasta consumirse completamente. Y en la pared, detrás de la silla, alguien había tallado palabras en la piedra. Me acerqué para leerlas. Estaban en francés antiguo, pero mi educación en Nueva Orleans me permitió descifrar el significado básico. Aquí yace la que comerció con sombras, que su pacto permanezca sellado por toda la eternidad, que nunca encuentre liberación. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué tipo de lugar era este? Claramente había sido usado para algún tipo de ritual, probablemente en el siglo XIX cuando la casa fue construida. Nueva Orleans tenía una larga historia de vudú, hechicería y prácticas ocultas. No era inusual encontrar artefactos de ese pasado, pero esto se sentía diferente, más oscuro, más deliberado. Decidí que era suficiente por un día. Subiría, llamaría a mi jefa y recomendaría una limpieza completa del sótano antes de cualquier visita. Mientras me giraba para irme, mi linterna parpadeó. Se apagó por un segundo, luego volvió a encenderse. Pero en ese segundo de oscuridad, juro que escuché algo. Una respiración, lenta, profunda, como si alguien estuviera aspirando aire después de haber estado conteniendo el aliento durante mucho tiempo. ¿Hay alguien aquí?, llamé, mi voz sonando más aguda de lo que quería. No hubo respuesta, solo el silencio pesado del sótano y el sonido de mi propia respiración acelerada. Subí las escaleras más rápido de lo que había bajado. Salí del sótano y cerré la puerta con fuerza. De pie en el pasillo brillantemente iluminado de la cocina, intenté calmarme. Solo había sido mi imaginación, alimentada por el ambiente inquietante y los artefactos extraños. Pero entonces lo escuché nuevamente. No desde el sótano esta vez, sino desde arriba. El sonido de pasos en el segundo piso, lentos, deliberados, moviéndose de habitación en habitación. ¿Hola?, llamé hacia las escaleras. ¿Hay alguien arriba? Esta es propiedad privada. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el sonido. Me quedé allí, en el pasillo, debatiendo qué hacer. Podía ser un vagabundo que había encontrado forma de entrar. Debería llamar a la policía. Pero entonces escuché una voz de mujer, suave, casi musical, cantando algo en francés. La melodía era antigua, melancólica. El tipo de canción que te hace sentir una tristeza profunda sin entender por qué. Contra mi mejor juicio, subí las escaleras. Profesionalmente, necesitaba asegurarme de que no hubiera intrusos en la propiedad.
Personalmente, algo en esa voz me atraía. Me llamaba de una forma que no podía explicar. El canto venía de la habitación principal en el segundo piso. La puerta estaba entreabierta y a través del espacio podía ver movimiento. Una sombra moviéndose contra la luz que entraba por las ventanas. Empujé la puerta completamente abierta. La habitación estaba vacía, completamente vacía, sin muebles, sin personas, nada excepto polvo bailando en los rayos de sol de la tarde. Pero había sentido una presencia, había visto movimiento, y ahora, en el aire, flotaba un aroma, perfume, dulce, floral, antiguo. Quienquiera que esté aquí tiene que irse ahora, dije con toda la firmeza que pude reunir. Voy a llamar a la policía. La risa que respondió no vino de ninguna dirección específica. Parecía emanar de las paredes mismas. Era risa de mujer, pero no había humor en ella, solo amargura y algo más oscuro. «Esta es mi casa», dijo la voz, ahora hablando en inglés con un acento francés marcado. «Ha sido mi casa durante 152 años. Tú eres la intrusa». Me giré en círculo buscando la fuente de la voz. «¿Dónde estás? Muéstrate». «¿Estás segura de que quieres verme, pequeña agente de bienes raíces? La mayoría huye antes de llegar a este punto. Tú eres más valiente, o más tonta. El tiempo lo dirá». En el espejo empolvado que colgaba en una pared, algo comenzó a materializarse. Al principio era solo una mancha en la superficie del vidrio, como aliento condensado, pero gradualmente tomó forma. La silueta de una mujer vestida con ropa victoriana, su rostro oculto detrás de un velo negro. «¿Qué eres?», susurré, incapaz de apartar la mirada del espejo. «Soy Marguerite Beaumont, o lo que queda de ella. Construí esta casa en 1872 con el dinero de mi difunto esposo. La llené de belleza, de vida, de luz. Y luego, bueno, entonces cometí un error. La figura en el espejo se movió más cerca, y ahora podía ver más detalles. Su vestido era de seda negra, el tipo que se usaba para luto. Sus manos, visibles debajo de los guantes de encaje, eran pálidas, casi translúcidas. ¿Qué tipo de error? El tipo que se hace cuando estás desesperada y sola. Mi esposo murió dejándome deudas que no podía pagar. Iba a perder esta casa, todo lo que tenía. Entonces conocí a alguien que me ofreció una solución. Un hombre que afirmaba poder darme riqueza ilimitada a cambio de un favor pequeño. «Un pacto», dije, recordando las palabras talladas en el sótano. Sí, un pacto con algo que se hacía pasar por hombre, pero que era cualquier cosa menos humano. Me dio oro, suficiente para pagar todas mis deudas y vivir en lujo por el resto de mis días. A cambio prometió que vendría a reclamar su pago cuando yo muriera. ¿Y qué pasó? La figura en el espejo se rió amargamente. Fui inteligente, o eso pensé. Realicé un ritual diferente, uno que encontré en un libro antiguo de magia negra. Un ritual que me permitiría atarme a esta casa después de mi muerte, evitando que mi alma fuera reclamada. Pensé que sería libre. Pero no funcionó. Oh, funcionó. Mi alma está atada a esta casa, incapaz de moverse más allá de estas paredes. Pero el demonio también está atado aquí, esperando. Cada día, cada noche, durante más de un siglo, ha estado esperando que yo cometa un error, que me aleje de las protecciones que establecí, que le permita finalmente reclamarme. Retrocedí del espejo, mi mente luchando por procesar lo que estaba escuchando. Esto no puede ser real. Los fantasmas no existen. Los demonios no existen. ¿No?, preguntó Marguerite. Su reflejo desapareció del espejo, y por un momento pensé que se había ido. Entonces sentí algo detrás de mí. Una presencia fría, tan cerca que si fuera sólida, podría haber tocado mi hombro. Me giré y allí estaba, no un reflejo sino una manifestación completa. Marguerite Beaumont, o su fantasma, de pie a 2 metros de distancia. Podía ver a través de ella hacia la pared detrás, pero su forma era clara, definida, y cuando levantó el velo negro que cubría su rostro, vi que había pagado un precio terrible por su pacto. Su rostro estaba marchito, envejecido más allá de lo natural. La piel se aferraba al cráneo como pergamino estirado. Los ojos eran profundos huecos negros.
La boca, cuando se abrió, mostraba dientes podridos. «Esto es lo que el tiempo hace cuando no puedes morir apropiadamente», dijo. «Continúo envejeciendo, marchitándome, pero nunca puedo descansar. Y él espera en el sótano, donde realicé el ritual de atadura, esperando su oportunidad. Como si sus palabras hubieran sido una señal, escuché algo desde abajo, un rugido profundo, resonante, que hizo temblar las ventanas en sus marcos. No era un sonido que pudiera venir de ninguna garganta humana. «Sabe que estás aquí», dijo Marguerite. «Una nueva alma en su dominio. Querrá reclamarte también, como ha intentado reclamar a todos los que han entrado en esta casa». «Entonces me voy», dije, moviéndome hacia la puerta. «Me voy y nunca regreso». «Ojalá fuera tan simple», respondió Marguerite tristemente. «Pero has estado en el sótano, has visto el círculo, has roto el sello sin saberlo cuando tomaste fotografías. La luz de tu dispositivo, el flash, interrumpió las protecciones. Ahora él está más fuerte de lo que ha estado en décadas». Como para confirmar sus palabras, escuché pasos subiendo desde el sótano. Pero no eran pasos normales, sonaban pesados, arrastrándose, como si algo masivo estuviera ascendiendo las escaleras. Y con cada paso, la temperatura de la casa bajaba. Mi aliento se volvió visible. La escarcha comenzó a formarse en los bordes de las ventanas, dibujando patrones imposibles. Las sombras en las esquinas de la habitación se profundizaron, se hicieron más densas, como si estuvieran cobrando sustancia propia. «Escóndete», susurró Marguerite, su forma ya desvaneciéndose. «No lo mires directamente, no hables con él, y sobre todo, no aceptes ninguna oferta que haga». Se disolvió completamente, dejándome sola justo cuando algo llegó al segundo piso. Podía oírlo en el pasillo, moviéndose con propósito deliberado. Busqué desesperadamente un escondite. Había un armario empotrado en la pared. Me lancé dentro, cerrando la puerta sin hacer ruido, dejando solo una rendija pequeña para poder ver. A través de esa rendija vi algo entrar en la habitación. Y ojalá nunca lo hubiera visto. Era vagamente humanoide en forma, pero completamente incorrecto en todos sus detalles. Alto, demasiado alto para pasar por puertas normales sin agacharse. Su piel era como cuero oscuro, agrietado, con luz roja brillando desde las fisuras. Los cuernos que salían de su cabeza eran retorcidos, como ramas muertas, y sus ojos ardían con fuego que no daba luz, solo oscuridad. Se movió por la habitación, olisqueando el aire. Cuando habló, su voz era múltiple, como si cientos de personas hablaran al unísono en diferentes tonos. Nueva alma, joven, sin marcar, deliciosa. Se detuvo, girando su cabeza de forma que ninguna articulación humana permitiría. Miraba directamente hacia el armario donde me escondía. ¿Crees que no puedo olerte? ¿Sentir el terror bombeando a través de tus venas? Sal, hablemos. Contuve la respiración, sin moverme. Recordé la advertencia de Marguerite. No mirar, no hablar. La criatura se acercó al armario. Podía ver sus garras, 5 dedos que terminaban en uñas negras afiladas, alcanzando la puerta. Lentamente, comenzó a abrirla. En ese momento, Marguerite se materializó nuevamente, colocándose entre la criatura y el armario. «Ella está bajo mi protección», dijo con voz firme a pesar de su forma etérea. «Esta es mi casa. Tú no tienes reclamación sobre ella». La criatura se rió, un sonido como metal raspando piedra. «Tu casa sí, pero yo tengo reclamación sobre ti, Marguerite. Y eventualmente cometerás un error. Siempre lo hacen. Y cuando lo hagas, no solo tu alma será mía, sino también la de cualquiera a quien intentes proteger». «Hoy no», respondió Marguerite. Levantó sus manos translúcidas y comenzó a cantar en latín. Las palabras resonaron con poder, haciendo que el aire vibrara. Los símbolos que había visto en el sótano comenzaron a brillar débilmente en las paredes de la habitación, apareciendo como si siempre hubieran estado allí, solo invisibles hasta ahora. La criatura rugió con furia, pero retrocedió. Las protecciones de Marguerite, débiles como pudieran ser, todavía tenían algún poder. «Esto no ha terminado», prometió el demonio mientras se retiraba hacia el pasillo. «Volveré. Y la próxima vez, ninguna de ustedes podrá detenerme». Descendió las escaleras, y escuché la puerta del sótano abrirse y cerrarse. El frío en el aire comenzó a disiparse gradualmente.
Salí del armario temblando, apenas capaz de mantenerme de pie. Marguerite flotaba frente a mí, su forma parpadeando débilmente. Debes irte, dijo, ahora, y nunca regreses. Esta casa nunca debe ser vendida, nunca debe ser habitada. Debe permanecer vacía hasta que encuentre una forma de terminar esto permanentemente. ¿Por qué me ayudaste?, pregunté. ¿No me conoces? Porque he visto demasiadas almas ser tomadas por él a lo largo de los años. Agentes inmobiliarios, clientes potenciales, personas que simplemente se perdieron y buscaban refugio. Todos ellos, todos sufrieron porque yo fui demasiado cobarde para enfrentar mi destino hace más de un siglo. Tiene que haber una forma de liberarte, de liberar a ambas de esto. Marguerite sonrió tristemente. Hay una forma. El pacto puede romperse solo si alguien voluntariamente toma mi lugar. Si alguien acepta el trato que yo hice, asumiendo mi deuda, pero nunca pediría tal cosa. La condena que he vivido, no se la desearía a nadie. Bajé las escaleras con Marguerite flotando detrás de mí. En la puerta principal, me detuve. ¿Cuánto tiempo más puedes resistir?, pregunté. No lo sé. Décadas tal vez, o tal vez solo días. Las protecciones se debilitan cada año, y cada vez que alguien entra en esta casa, lo despierta nuevamente. Lo hace más fuerte. Salí de la mansión Beaumont y nunca miré atrás. Manejé directamente a la oficina de mi jefa y renuncié en el acto. Le dije que la casa no debía ser vendida bajo ninguna circunstancia, que debía ser condenada y demolida. Por supuesto no me creyó. Pensó que estaba exagerando por razones dramáticas. Asignó la casa a otro agente. Una semana después, ese agente desapareció. Entró a la mansión Beaumont para una visita programada y nunca salió. La policía encontró su auto estacionado afuera, su teléfono celular en el vestíbulo, pero ni rastro de ella. El caso sigue sin resolver. Después de eso, la casa fue finalmente condenada. Está cerrada ahora, con tablones en las ventanas y advertencias de no entrar. Pero a veces, cuando paso cerca de noche, juro que veo luces moviéndose detrás de esas ventanas tapiadas. Y escucho un canto suave, una voz de mujer cantando canciones francesas antiguas en la oscuridad. Marguerite Beaumont sigue allí, atada a su casa, esperando una liberación que tal vez nunca llegará. Y en el sótano, en ese círculo de símbolos, algo espera con ella. Esperando el próximo error, la próxima alma desprevenida, la próxima oportunidad de reclamar lo que se le prometió hace más de un siglo. Me mudé de Nueva Orleans hace 3 meses. Ya no trabajo en bienes raíces. Ahora enseño en una escuela primaria, rodeada de niños inocentes y días estructurados. Es simple, es seguro, pero a veces, cuando cierro los ojos, todavía veo ese rostro marchito detrás del velo. Todavía escucho esa voz prometiendo protegerme, y me pregunto cuánto tiempo más Marguerite podrá mantener su vigilia antes de que el demonio finalmente gane. Y me pregunto si alguna vez habrá paz para ella, o si su castigo será verdaderamente eterno. Así concluye la experiencia de Elena. Me dijo que a veces todavía tiene pesadillas sobre esa mansión y lo que habita en su sótano. La propiedad permanece condenada hasta el día de hoy, y los rumores sobre desapariciones alrededor de ella mantienen alejados a los curiosos. Si alguna vez has trabajado con propiedades que parecían no querer ser vendidas, comparte tu historia en los comentarios. A veces las casas guardan secretos que es mejor dejar sin descubrir. Que duermas tranquilo esta noche. Alguien que prefiere quedarse en el anonimato me envió esta experiencia hace unos días. Trabaja como paramédico en turnos nocturnos, y lo que presenció durante una llamada de emergencia en una casa abandonada lo tiene sin dormir desde entonces. Si trabajas en servicios de emergencia y has visto algo que no puedes explicar, me gustaría mucho que lo compartieras en los comentarios. Ahora bien, esta es la historia de una noche que cambió para siempre la forma en que este paramédico ve su trabajo. No puedo dar mi nombre real por razones que quedarán claras. Trabajo como paramédico en una ciudad mediana de Colombia desde hace 8 años. He visto todo tipo de emergencias. Accidentes automovilísticos, infartos, heridas de arma blanca, sobredosis. Pensaba que nada podía sorprenderme ya. Estaba completamente equivocado. Lo que voy a contar sucedió hace 3 meses, durante un turno nocturno de viernes.
Eran las 2:30 de la madrugada cuando recibimos la llamada. Una voz de mujer, histérica, gritando que su hijo estaba muriendo, que necesitaba ayuda inmediatamente. Nos dio una dirección en las afueras de la ciudad, en un barrio que conocía vagamente como zona residencial antigua, casas grandes de familias acomodadas que se habían mudado hace décadas. Mi compañero esa noche era Javier, un tipo con 20 años de experiencia que había visto literalmente de todo. Subimos a la ambulancia y nos dirigimos a la dirección mientras el despachador intentaba obtener más información de la llamada. Pero la línea se había cortado después de dar la dirección, y cuando intentaron volver a contactar al número, nadie respondió. Probablemente un niño con fiebre alta, comentó Javier mientras conducía por las calles vacías. Los padres primerizos siempre entran en pánico. Llegamos, le damos algo para bajar la temperatura y listo. Llegamos a la dirección en 15 minutos. La casa estaba al final de una calle sin salida, rodeada de árboles altos que bloqueaban la luz de las farolas. Era una construcción antigua de 2 pisos, estilo colonial español, con paredes blancas manchadas por la humedad y un jardín completamente descuidado. Todas las ventanas estaban oscuras. ¿Estás seguro de que este es el lugar?, pregunté mientras bajábamos de la ambulancia con nuestros equipos. Javier verificó la dirección en su teléfono. Es aquí, número 247. Nos acercamos a la puerta principal. Toqué el timbre, pero no funcionaba. Golpeé la puerta con fuerza. Servicios médicos de emergencia. Abran, por favor. No hubo respuesta. Intenté girar el pomo de la puerta y, para mi sorpresa, estaba abierta. La puerta se abrió lentamente con un chirrido prolongado que hizo que se me erizara la piel. «Esto no me gusta», murmuré. «A mí tampoco», concordó Javier. «Pero tenemos una llamada de emergencia de un niño enfermo. No podemos simplemente irnos». Entramos con nuestras linternas encendidas. El interior olía a humedad, moho y algo más dulzón que no pude identificar. El haz de luz de mi linterna reveló un recibidor amplio con muebles cubiertos con sábanas blancas polvorientas. Las paredes tenían marcas de humedad y el papel tapiz se desprendía en tiras largas. «Hola», llamé. «Somos paramédicos. ¿Hay alguien aquí?» Un sonido vino desde el segundo piso. Pasos, lentos, arrastrándose, y luego una voz de mujer, débil y temblorosa. «Arriba, por favor, mi hijo». Javier y yo intercambiamos miradas. Algo en esto se sentía profundamente mal, pero teníamos el deber de investigar. Subimos las escaleras con cuidado, probando cada escalón antes de poner nuestro peso completo. La madera crujía amenazadoramente. En el segundo piso había un pasillo largo con varias puertas. Una de ellas, al final del pasillo, estaba entreabierta. Una luz pálida emanaba de su interior, parpadeando como si fuera de velas. Nos acercamos cautelosamente. Empujé la puerta y lo que vi me hizo detenerme en seco. La habitación estaba iluminada con docenas de velas negras dispuestas en círculo. En el centro del círculo, sobre el suelo de madera, yacía un niño de tal vez 8 años. Estaba completamente inmóvil, con los ojos cerrados, vestido con ropa blanca que parecía antigua. Su piel era pálida, casi gris. Junto al niño, arrodillada, había una mujer de mediana edad con el cabello largo y negro suelto sobre sus hombros. Vestía un vestido oscuro y tenía las manos extendidas sobre el niño en lo que parecía ser algún tipo de ritual. «Señora, somos paramédicos», dije, acercándome rápidamente. «Apártese, por favor. Necesitamos examinar al niño». La mujer no se movió, ni siquiera levantó la vista. Continuó murmurando algo en voz baja, palabras que no pude entender. Javier se movió al otro lado del círculo. «Señora, necesitamos que se aparte ahora. Su hijo necesita atención médica». Cuando la mujer finalmente levantó la cabeza para mirarnos, sentí un escalofrío recorrerme la columna. Sus ojos estaban completamente negros, sin blanco visible. Y cuando habló, su voz sonaba extraña, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. «No pueden detenerlo. Ya está hecho. El pacto está sellado». «¿Qué pacto?», pregunté, pero Javier ya estaba cruzando el círculo de velas para llegar al niño. En el momento en que Javier pisó dentro del círculo, todas las velas se apagaron simultáneamente. La oscuridad cayó sobre la habitación como una manta pesada.
Mi linterna parpadeó y se apagó. La de Javier también. ¡Qué demonios! Escuché a Javier maldecir en la oscuridad. Saqué mi celular para usar su luz, pero la pantalla estaba completamente negra a pesar de que tenía batería completa momentos antes. En esa oscuridad absoluta, escuché a la mujer reír. No era risa normal. Era aguda, histérica, y definitivamente no venía de una sola garganta. Entonces las velas se reencendieron solas, todas a la vez, con llamas que ardían el doble de alto que antes, proyectando sombras danzantes en las paredes. La mujer ya no estaba arrodillada, estaba de pie, y había algo profundamente incorrecto en la forma en que su cuerpo se movía, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. Se giró hacia nosotros, y vi que su piel había tomado un tono grisáceo enfermizo. De su boca abierta salía humo negro. Él me prometió poder, dijo con esa voz múltiple. Poder sobre la vida y la muerte. Todo lo que pedía era el alma de mi hijo. Un intercambio justo. Señora, está delirando. Intenté usar mi tono más calmado, aunque mi corazón latía salvajemente. Necesita ayuda psiquiátrica. Vamos a llevarnos al niño y luego hablaremos sobre conseguirle ayuda también. Javier ya estaba junto al niño verificando sus signos vitales. No tiene pulso, dijo con urgencia. Y está frío, muy frío. Necesitamos empezar RCP ahora. Pero cuando Javier intentó mover al niño fuera del círculo, algo lo detuvo. Era como si hubiera una barrera invisible. El cuerpo del niño simplemente no se movía más allá del borde del círculo de velas, como si estuviera atado por cuerdas invisibles. Está atrapado, murmuró la mujer, sonriendo con una expresión grotesca. Su alma ya no está en su cuerpo, está en las manos de mi maestro. Y pronto, yo también seré libre de esta carne mortal. Libre para servir en el reino de las sombras. En ese momento, el cuerpo del niño se sacudió. Sus ojos se abrieron de golpe, pero no eran ojos de niño. Eran negros como los de la mujer, vacíos de todo, excepto oscuridad. Su boca se abrió, y de ella salió una voz que no era infantil, sino grave y resonante. Más almas, dijo el niño que ya no era niño. Traemos más almas. Los testigos son bienvenidos. Únanse al servicio. Javier retrocedió, su entrenamiento profesional finalmente superado por el terror primitivo. Necesitamos salir de aquí. Ahora. Pero cuando nos giramos hacia la puerta, ésta se cerró de golpe. Intenté abrirla, pero estaba sellada, como si se hubiera fusionado con el marco. Las ventanas también, aunque no había nada visible bloqueándolas. La temperatura de la habitación había bajado drásticamente. Podía ver mi aliento formando nubes en el aire. Las velas ardían más brillantes, pero su luz no daba calor, solo una iluminación fantasmal que hacía que todo se viera surrealista. La mujer comenzó a caminar en círculos alrededor del niño, cantando en un idioma que nunca había escuchado. Su voz se mezclaba con la voz que salía del cuerpo del niño, creando una armonía discordante que lastimaba mis oídos. En las paredes, las sombras comenzaron a moverse de formas que no correspondían con la luz de las velas. Se estiraban, se retorcían, tomaban formas que vagamente parecían humanas pero completamente incorrectas. Y en esas sombras, podía jurar que veía rostros, docenas de ellos, todos gritando silenciosamente. «Esto es una posesión demoníaca», susurró Javier, su voz temblando. «O estamos teniendo una alucinación colectiva por monóxido de carbono o algo peor». «Soy paramédico, no sacerdote», respondí, intentando mantener algún vestigio de racionalidad. «Pero sea lo que sea esto, necesitamos salir». Intenté romper la ventana con una silla, pero el vidrio no se rompía. Era como golpear acero sólido. Javier intentó derribar la puerta, pero era igual de inútil. El canto de la mujer se hizo más fuerte, más frenético. El cuerpo del niño comenzó a levitar lentamente del suelo, elevándose hasta quedar suspendido a medio metro de altura, con los brazos extendidos como si estuviera crucificado en el aire. Y entonces, algo comenzó a materializarse en la habitación. Al principio era solo una distorsión en el aire, como calor elevándose del asfalto, pero gradualmente se solidificó en una forma que mi mente luchaba por procesar. Era vagamente humanoide, de al menos 2,5 metros de altura, pero su piel era como carbón negro agrietado con luz roja brillando desde las grietas. Tenía cuernos retorcidos que salían de su cabeza, y sus ojos ardían con fuego amarillo enfermizo. «El maestro ha llegado»,
dijo la mujer, arrodillándose. He cumplido mi parte del pacto. Mi hijo te pertenece. Ahora dame lo que prometiste. La criatura habló, y su voz resonó no solo en la habitación, sino dentro de mi cabeza, vibrando en mis huesos. El niño es mío. Pero tú todavía tienes uso en este plano. No puedo liberarte todavía. La mujer dejó escapar un grito de frustración y rabia. Prometiste que me llevarías contigo, que me harías inmortal en tu servicio. Y lo haré, respondió la criatura, pero no aún. Primero debes traerme más almas. Estos dos servirán. Señaló hacia Javier y hacia mí. Fue en ese momento que Javier hizo algo inesperado. Sacó un crucifijo pequeño de su bolsillo, algo que no sabía que llevaba, y lo sostuvo frente a él con mano temblorosa. En el nombre de Cristo, te ordeno que te vayas, dijo, su voz ganando firmeza. No tienes poder sobre nosotros. La criatura se rió, un sonido como piedras siendo trituradas. ¿Un símbolo? ¿Eso es todo? Los símbolos solo tienen el poder que les das. ¿Y tu fe? Se inclinó hacia Javier, oliendo. Tu fe es débil, médico, llena de dudas. No me asustas. Pero mientras la criatura hablaba, noté algo. Cuando Javier había cruzado el círculo de velas, había roto el patrón. Una de las velas se había volcado, apagándose. El círculo ya no estaba completo. Javier, susurré. El círculo está roto. El ritual no está completo. Los ojos de Javier se ampliaron con comprensión. Sin pensarlo 2 veces, pateó otra vela, luego otra. El círculo se rompió en múltiples puntos. La criatura rugió con furia. No, el sellamiento. El cuerpo flotante del niño cayó al suelo con un golpe sordo. La mujer gritó, lanzándose hacia nosotros con las manos extendidas como garras. Pero cuando alcanzó el borde de donde había estado el círculo, se detuvo abruptamente, como si hubiera golpeado una pared invisible. El círculo también la contenía a ella, comprendí. No podía salir mientras el ritual no estuviera completo. La criatura se estaba desvaneciendo, su forma sólida volviéndose translúcida. Esto no ha terminado, prometió con voz que se desvanecía. He sido invocado, ahora sé dónde está este lugar. Volveré, y cuando lo haga, todas las almas aquí serán mías. Con un último destello de luz roja, la criatura desapareció completamente. La temperatura de la habitación comenzó a normalizarse. La puerta, que había estado sellada, se abrió de golpe. La mujer cayó al suelo, sollozando. Sus ojos habían vuelto a la normalidad, ya no negros sino marrones comunes. Parecía confundida, desorientada. ¿Qué pasó?, murmuró. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Miguel? Javier se acercó cautelosamente al niño. Le revisó el pulso, la respiración. Está vivo, dijo con sorpresa evidente. Débil, pero vivo. Tiene pulso y está respirando. Cargamos al niño en una camilla y ayudamos a la mujer a caminar. Ella estaba en shock. Parecía no recordar nada del ritual o la criatura. Seguía preguntando qué había pasado. ¿Por qué estaba en esa casa abandonada? ¿Cómo había llegado allí? Cuando salimos de la casa, el aire fresco de la noche nunca se había sentido tan bienvenido. Cargamos tanto a la mujer como al niño en la ambulancia. Durante el viaje al hospital, el niño recuperó la conciencia brevemente. Me miró con ojos claros, normales, infantiles. Estaba en un lugar oscuro, susurró. Había algo allí que quería quedarse conmigo, pero ustedes me sacaron. Gracias. En el hospital, tanto el niño como la mujer fueron admitidos para observación. Los médicos no encontraron nada físicamente mal con ellos excepto deshidratación y niveles bajos de azúcar en sangre. La evaluación psiquiátrica determinó que la mujer había tenido algún tipo de episodio psicótico, posiblemente inducido por drogas, aunque los análisis de sangre salieron limpios. La historia oficial fue que una mujer con problemas mentales había llevado a su hijo a una casa abandonada durante un episodio psicótico, y que nosotros los habíamos encontrado y rescatado, simple, ordenado, racional. Pero Javier y yo sabíamos la verdad. Habíamos visto algo que no tenía explicación racional, algo antiguo y malévolo que existía en los márgenes de la realidad, esperando ser invocado por aquellos desesperados o locos suficiente para intentarlo. Reportamos el incidente como lo vivimos al coordinador de turno esa noche, pero nos miraron como si estuviéramos delirando.
Nos hicieron pruebas de toxicología para asegurarse de que no habíamos estado bajo la influencia de sustancias. Las pruebas salieron limpias. Estrés del trabajo fue el diagnóstico oficial. Alucinación compartida inducida por agotamiento y la atmósfera inquietante de la casa abandonada. Nos dieron una semana de descanso obligatorio y recomendaron sesiones con el psicólogo del departamento. Pero yo sé lo que vi. Javier también. Hemos hablado sobre ello en privado, lejos de oídos oficiales. Ambos vimos lo mismo. Ambos sentimos lo mismo. Y ambos sabemos que lo que encontramos esa noche era real. He investigado la casa desde entonces. Resulta que tiene una historia oscura. Fue propiedad de una familia adinerada en los años 60. El patriarca, un hombre llamado Augusto Restrepo, estaba obsesionado con el ocultismo. Realizaba rituales en esa casa, invocaba entidades, buscaba poder sobre la muerte. En 1968, toda la familia murió en circunstancias misteriosas. Los cuerpos fueron encontrados en esa misma habitación del segundo piso, dispuestos en un círculo, con velas negras alrededor. La investigación concluyó que fue un asesinato-suicidio, pero nunca se determinó que había motivado a Augusto a matar a toda su familia, y luego a sí mismo. La casa ha estado abandonada desde entonces. Varios propietarios subsecuentes intentaron vivir allí, pero todos reportaron fenómenos extraños y se mudaron rápidamente. Eventualmente, fue abandonada completamente. No sé cómo esa mujer y su hijo terminaron allí esa noche. Cuando recuperó la lucidez, no recordaba haber ido a esa casa. Su último recuerdo claro era estar en su apartamento, leyendo un cuento a su hijo antes de dormir. Luego, un vacío. Y después, despertar en la ambulancia con nosotros. El niño tampoco recuerda mucho. Solo fragmentos de sueños oscuros, voces susurrando y una sensación de frío intenso. Javier lleva el crucifijo con él todo el tiempo ahora. No era particularmente religioso antes, pero algo en esa experiencia cambió su perspectiva. Va a misa cada domingo, algo que nunca había hecho antes. Yo he comenzado a investigar más sobre lo oculto, no porque quiera practicarlo, sino porque quiero entender. Quiero saber qué fue lo que vimos, qué tipo de entidad era, y sobre todo, quiero saber si es cierto lo que dijo, que volvería, porque esa es la parte que me quita el sueño. La criatura dijo que había sido invocada, que ahora sabía dónde estaba ese lugar, y que volvería. ¿Cuándo? ¿Y para qué? He conducido por esa calle varias veces desde entonces, siempre durante el día, nunca solo. La casa sigue allí, abandonada, oscura. A veces juro que veo movimiento en las ventanas del segundo piso, sombras que no deberían estar allí en una casa vacía. La ciudad ha condenado la propiedad ahora. Hay planes de demolerla finalmente, después de décadas de abandono. Parte de mí espera que eso ayude, que destruir la estructura física también destruya cualquier portal o conexión que exista allí. Pero otra parte de mí, la parte que vio lo que vi, sabe que no será tan simple. Lo que invocó Augusto Restrepo en los años 60, lo que esa mujer tocó nuevamente hace 3 meses, no está atado a ladrillos y madera. Es algo más fundamental, más antiguo. Existe en los espacios entre la luz y la oscuridad, esperando ser llamado por aquellos que buscan poder, conocimiento o escape de su mortalidad. Y siempre habrá personas desesperadas, personas arrogantes, o personas simplemente curiosas que crucen las líneas que no deberían cruzarse. Sigo trabajando como paramédico. Es lo único que sé hacer, lo único en lo que soy bueno. Pero ahora llevo protección conmigo. Sal bendita en pequeños paquetes, agua bendita en una botella, y sí, mi propio crucifijo. Tal vez no sirvan de nada. Tal vez la fe de Javier fue lo que realmente hizo la diferencia esa noche. Pero me hacen sentir ligeramente más seguro en las llamadas nocturnas, porque ahora sé que no todas las emergencias que respondemos son médicas. Algunas son espirituales. Algunas son batallas en una guerra que la mayoría de la gente no sabe que se está librando, entre fuerzas que existían mucho antes que nosotros y que seguirán existiendo mucho después. Y a veces, en el curso normal de nuestro trabajo, tropezamos con esas batallas, y tenemos que decidir en ese momento si huimos o si enfrentamos. Esa noche, Javier y yo enfrentamos, y sobrevivimos. Pero no sé si tendremos tanta suerte la próxima vez, porque siento, en algún nivel profundo, que habrá una próxima vez. Esa criatura,
Ese demonio, o lo que fuera, nos vio, nos conoce, y las últimas palabras que dijo resonarán en mi mente por el resto de mi vida. Volveré, y cuando lo haga, todas las almas aquí serán mías. No sé cuándo será ese momento, pero estaré preparado, o al menos, tan preparado como pueda estar un simple paramédico contra fuerzas que desafían toda lógica y razón. Eso es todo lo que este paramédico quiso compartir. Me dijo que escribir esto fue casi catártico, una forma de procesar el trauma de esa noche. La casa fue demolida el mes pasado, pero él todavía tiene pesadillas sobre lo que vio. Si trabajas en servicios de emergencia y te has encontrado con algo inexplicable, me gustaría mucho escuchar tu historia en los comentarios. A veces, los que responden llamadas de auxilio encuentran más de lo que esperaban. Descansa bien esta noche.